La tarde. Buenas tardes, volvemos nuevamente, como les había prometido esta mañana, al estudio de, ya no, más bien con un tema un poquito más profundo, pero también un tema de inicio. ¿Por qué? Como hablábamos esta mañana, y ya entrando directamente en el tema, en Juan capítulo 16, desde el versículo 5, desde el versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, este tema yo considero que es de los temas más importantes, diría yo, porque después que el Señor se fue, y antes que Él se fuera, dijo estas palabras: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero si yo me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo, y cuando Él venga les va a enseñar la verdad, les va a enseñar de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, este es un tema tan importante. Este es un tema que no solamente es interesante y necesario entenderlo, porque pues digamos que quien no tiene miedo de pecar, quien no tiene miedo de que hay mucha gente que uno le preguntaría: si usted se muriera hoy, ¿cree que iría al cielo? Y viene un momento de angustia, a unos dicen pues no importa, otros dicen no, yo creo que sí, otros dicen yo creo que no. Pero el tema del pecado es tan importante que para cualquier persona que ame su espíritu, que piense en la eternidad, debería escucharlo completamente. Es un tema bastante largo, es un tema muy importante, porque es el primer tema que el Espíritu Santo nos debe dar y nos debe enseñar. Entonces, ¿por qué es importante que el Espíritu Santo nos convenza de pecado? ¿Por qué es tan importante que usted sea convencido de pecado? O sea, nos va a convencer de que somos pecadores, nos va a convencer de que el pecado verdaderamente es no creer en Jesús. Entonces, para este tema, pues, tenemos que decir ¿qué es la palabra pecado? ¿O qué significa pecado? Uno le pregunta a una persona: usted es un pecador y yo soy pecador. La palabra pecado verdaderamente proviene de... Si uno va a jugar tiro al blanco y le ponen ¿cómo se llama esto? Le ponen el tiro al blanco. ¿Sí? Si uno lanza el dardo y el dardo da por acá, pues ya no es perfecto. Para que sea perfecto debe dar aquí en todo el centro, debe ser perfecto. Mientras que cualquier cosa que dé por el lado, que se desvíe, que se aleje del sitio del centro, pues ese sería que erró o pecó. Hay muchas personas que dicen: uy, no, yo pequé en los planos, mano, pero ¿cómo así? Se le cayó el edificio, ¿y qué le pasó? No, la verdad yo no sabía, y sí, me fijé unos pelines, y fíjese, unos edificios que se cayeron aquí en Medellín, fue porque no calcularon bien. Entonces le dicen que ellos pecaron en los planos, pecaron en las proporciones, pecaron en las cantidades. Entonces, pecar es no ser perfecto, pecar es hacer algo que lo desvió y que le hizo perderse. Para entender este tema del pecado, también es muy importante, porque hay muchas iglesias que cuando van personas por primera vez o segunda vez o lo que sea, hay pastores que al no entender la ley, el evangelio bien, hasta no entender qué es el pecado, tienen bajo condenación a muchos de sus miembros o a muchas personas. No hablemos de solamente los pastores, muchas personas que predican, que evangelizan, quieren hacer sentir a todo el mundo: usted es un pecador, arrepiéntase. Entonces, obviamente la gente no recibe el evangelio porque por eso no es la puerta. Esto también tiene, esta enseñanza también tiene la virtud de poder enseñar a predicar perfectamente, y porque lo que veíamos esta mañana, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es apta para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para la obra,
Entonces, si el hombre que enseña bien la palabra es perfecto para hacer la obra, el hombre de Dios es perfeccionado por el Espíritu Santo, para que no haga una enseñanza que haga desviar a la gente. Antes, todo lo contrario, que la ubique y la centre para que las personas no se alejen de Dios, no se pierdan. Entonces, la palabra pecado quiere decir eso, la persona que no dio en el blanco, que se desvió, o las personas que se alejan de Dios. Para entender el pecado, voy a dar un ejemplo para que entiendan la explicación que vamos a hacer de quién fue el primero que pecó. Uno le pregunta quién fue el primero que pecó, las personas dirían que fue Adán. Hablando humanamente, Adán no fue el primero que pecó, pero pues sí, la Biblia dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pues la muerte pasó a todos los hombres. Pero es que antes que Adán pecara, hubo otro que pecó, porque hubo otro que lo engañó y que lo hizo desviarse. Para entender ese pecado del hombre, que el hombre es un ser pecador, entonces cuando Dios vio que el hombre, después de haberle preguntado, después que la serpiente lo engañó, en Génesis capítulo 3, ya vemos a una persona desviada. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pero Dios le dijo así. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios le había dicho que el hombre cometería el pecado. Mire que Génesis capítulo 2, hablando del pecado del hombre, porque nosotros somos pecadores. Entonces en el capítulo 2, en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces le dijo que podía comer de todos los árboles, pero de uno no debía comer. Pero el que está desviado, uno que está mal, le dijo: con que Dios os ha hecho que no comáis de todo árbol. Y la mujer dijo: no, de todos podemos comer, pero de este no. Entonces la serpiente lo engaña diciéndole: no moriréis. Así que cuando la mujer comió, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces, aquí vemos que el hombre y la mujer estaban perfectos, pero llegó uno que estaba desviado. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esto? Encontrar. Voy a poner un ejemplo. Si yo mando a mi hija al colegio
y en el colegio le dan una empanada y resulta que la empanada le intoxicó. Entonces todo el mundo, no, que el niño se intoxicó con la empanada. Entonces, pero ¿cómo así? Entonces van a la cafetería del colegio y la cafetería del colegio dice, no, pues yo le compré las empanadas a la fulanita que vive en tal parte. Van a donde la señora y le preguntan, oiga, ¿usted con qué hizo esa empanada? ¿De dónde sacó el pollo? No, yo el pollo lo compré en la tienda de allí de la esquina. Entonces van donde el señor de la tienda y le dicen, bueno, ¿usted compró de dónde sacó ese pollo? No, a mí me lo vende la surtidora de pollos de tal y tal parte. Van a donde de donde despescuezan a los pollos y van y le preguntan, bueno, ¿y usted cómo es que hace esto aquí el pollo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una persona se intoxicó? Están buscando pues la causa, hasta cuando llegan allá y dicen, no, pues aquí, mira, aquí es la planta de sacrificio, todo está limpio. ¿Dónde guarda usted el pollo? No, el pollo está aquí. Van a la nevera y la nevera se dañó la unidad. Ah, el pollo se está descomponiendo, el pollo se está dañando. O sea, Dios lo que está haciendo con esto es encontrando con estas preguntas que le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Está preguntándole, a la mujer también le está preguntando, es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? Y cuando encuentra al que causó la muerte del hombre, pues entonces ya Dios sabe que había uno que estuvo antes, y nosotros debemos entender eso, que hubo uno antes que pecó antes que nosotros, y que nos hizo pecar, que nos hizo desviar, que nos hizo alejar de Dios. Entonces vamos a mirar cómo fue que este diablo o esta serpiente antigua fue que llegó aquí e hizo pecar a Adán y a Eva. Ese es el tema para hoy, porque nos debe enseñar la palabra, el Espíritu Santo, que nos va a enseñar de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el que viene a restaurar todas las cosas, y no creer en Él, entonces ese va a ser el pecado del hombre. Por eso los temas acerca del pecado son bastante grandes, y nosotros no vamos a tratar de hacer todo tan minuciosamente. Ojalá tuviéramos todo el tiempo, pero vamos a hacer algunos pasos importantes acerca de dónde proviene el pecado. Vamos a mirar, cuando Dios creó los cielos y la tierra, entonces dijo Dios que Dios es eterno, ¿sí? Y como Él es eterno, Él creó todas las cosas, Él creó todas las cosas para su Hijo, pero hizo el mundo temporal. A ver, ¿dónde está la...? Creó los cielos antes que el universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero antes que la tierra, vamos a decir que esta es la tierra o el universo. Aquí está la tierra, pero este es el universo. Universo, y este es el cielo. Entonces, antes que se creara la humanidad, antes que el hombre estuviera aquí, como lo estábamos leyendo en Génesis, antes que el hombre llegara, ya estaba la serpiente, que cuando vio que estaban los hombres aquí y que estaban en el huerto del Edén, en un sitio muy especial. El huerto del Edén es el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde reposaba la gloria de Dios. Entonces, esta serpiente antigua, que se llama Diablo y también se llama Satanás, que engañó al hombre y la mujer, estaba antes aquí en el cielo, y en el cielo había un ángel mayor, que es el ángel de Jehová. Había 3 ángeles más, que se llaman Miguel, Gabriel y Luciel. Antes que existiera el universo en el que habitamos, antes que estuviera la expansión, estaba el cielo lleno de la gloria de Dios. Y para que nosotros entendiéramos eso, Dios, una vez Jesús le dijeron que nosotros somos hijos de Dios, y el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no es verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué digo esto? Porque la naturaleza de él es tan desviada, que es matar a las personas, y hace que, mejor dicho, él envidia nuestra relación que tenemos con Dios, porque él la perdió aquí. Y vamos a mirar que cuando Dios lo creó perfecto, pero finalmente terminó aquí engañando a los hombres. Ezequiel capítulo 28, vamos a buscar todos Ezequiel capítulo 28. No sé si me están escuchando bien, si tienen alguna duda, por favor me avisan.
Después de hacer una pequeña enseñanza, si ustedes tienen preguntas o mientras voy hablando, Juanita me está aquí asistiendo para hacer unas preguntas, entonces no se preocupen. Ahorita voy a tratar de avanzar en el tema. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así, porque Dios le está diciendo al profeta Ezequiel que hable con el rey de Tiro y que le diga que tú eres esto. Le envió un mensaje Dios a este rey para compararlo exactamente con lo que refleja el diablo, o sea que este rey está reflejando la naturaleza satánica o la naturaleza del diablo. Por eso el profeta le está diciendo: vaya y dígale al rey de Tiro lo siguiente. Es decir, a usted le está pasando lo que le pasó al diablo, que lo puso a reinar, que lo puso a gobernar, que lo puso en un lugar de autoridad. ¿Y qué fue lo que hiciste? Entonces dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sello de la perfección y lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Son tres facultades que cuando Dios creó a este ángel le dio esa perfección, porque es que Dios es perfecto al ser eterno, al ser Él eterno. A veces la gente le pregunta: pero ¿por qué Dios nos puso aquí donde estaba el diablo? Y sabiendo que estaba el diablo, ¿por qué nos puso? Y entonces, ¿para qué dejó que los hombres cayeran? Pues eso precisamente es lo que hay que entender, que no es que Dios nos haya puesto así, y eso lo vamos a ver a través de toda la enseñanza. Si usted continúa estando en estos temas por la tarde, lo vamos a ir aclarando. Si pasado la enseñanza a usted le quedó alguna duda, por favor escríbame, y también puede compartir esta enseñanza de la página porque está en fanpage, pero también luego lo voy a editar para subirla a YouTube. Entonces también la pueden compartir más adelante por YouTube. Bien, dice, en el versículo 12 dice: tú eras el sello de la perfección, acabado de hermosura, de la sabiduría, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de conarina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es que cuando Él fue creado con tanta belleza, con tanta hermosura, porque el objetivo de este Miguel es el encargado de los tamboriles y flautas. Fueron preparados para él, para que él, que llevaba la tercera parte de los ángeles, llevara la alabanza. ¿Sí? Él tenía que llevar la alabanza, pero la alabanza, la gente confunde la alabanza con los cantos, y la gente va a la iglesia: vamos a alabar a Dios, y todo el mundo canta y canta. No, alabar a Dios es reconocer su deidad, es obedecerlo hasta el final, es postrarse ante Él. Eso era lo que Él, cuando de pronto, si ustedes, pues nosotros no estamos en un sitio donde hay reyes como para uno saber que cuando presentan al rey y que viene el rey y lo presentan, suenan las trompetas, redoblan los tambores y hay una persona que lo anuncia, y entre ustedes, el rey, todo el mundo se levanta. Si el rey entra y nadie se levanta, no, todo el mundo tiene que estar en pie para cuando Él entre, y hasta que Él no se siente, nadie se sienta, porque es el rey. Este ángel que estaba encargado de la alabanza, que ninguno de los otros ángeles tuvo esa hermosura, que ninguno de los ángeles fue vestido y fue adornado así, precisamente es porque Él tenía ese ministerio de mostrar toda la felicidad, toda la belleza y toda la hermosura que merece el Hijo de Dios, para quien fue hecho el cielo de los cielos. Entonces dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pecaste quiere decir que te desviaste, que ya no es perfecto, que se cogió en el cielo
y comenzó a contratar a más ángeles, y él pensó, bueno, esto lo vamos a ver en otras citas bíblicas, ¿quién soy yo para adorar a otro? ¿Quién soy yo? Yo debería ser adorado, yo soy muy hermoso. Entonces dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué le pasó? 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es que eso le pasa a tanta gente que se cree tan hermosa. Inclusive yo no sé, yo imagino que ustedes han visto pastores y gente, iglesias, hablando de sacerdotes, de personas que predican, que se creen hasta mejores que el Señor Jesucristo, que creen que saben más. Uno tiene que aprender, es que cuando yo aprendo y el Señor me da la oportunidad de conocerlo a Él, de entenderlo a Él, es sencillamente para que nosotros podamos glorificarlo a Él, para santificarlo a Él. Nosotros estamos llevando ahorita ese ministerio tan grande de la alabanza, de adorarlo. No que todos nos convirtamos en músicos, sino que todos nos dediquemos a reconocer que Él es el Dios, que Él es el Señor, que Él es el Cristo, que Él es el Rey. Pero se enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompió esa sabiduría. Corrompió quiere decir que lo que yo les dije, no se pudrió. Se corrompió, es lo que se pudre, se deteriora. Voy a dar un ejemplo de esto, que es actual. Cuando nosotros estamos viendo que este virus que llegó a China, hubo el paciente número 1 y trataron de encontrarlo hasta que encontraron quién fue el primero que tuvo eso, y de ahí cómo se propagó. Cómo fue llenando todo y cómo fue contagiando a todo el mundo y cómo fue contaminando a todo el mundo a causarle la muerte. Cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, no le dijo que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal pecarías. No le dijo que pecarías, sino que morirías. Es decir, que si se aleja de Dios, si se corrompe la razón para la cual fue usted creado, entonces usted morirá. Y esa muerte quiere decir que es el pecador. Entonces ese pecado lo trajo este hombre que se corrompió, que quiso enaltecer su corazón a causa de su hermosura y de su sabiduría, de su esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Sí? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. O sea que ya nunca será para lo cual fue creado, porque ya se corrompió, porque ya la sabiduría que tenía pues se corrompió. Vamos a mirar Isaías capítulo 14, perdón. Vamos a mirar un poco más profundamente acerca de este Luciel, del primero que pecó, del primero que se alejó, del primero que se desvió, que fue perfecto. Si yo les decía esta mañana en la otra enseñanza que si yo veo este pocillo que es para una bebida, para tomar un té, pero si echo ahí gasolina o echo cianuro, pues ya no me va a servir para lo que es. Yo no puedo coger el esfero y revolver el azúcar con el esfero. Hay gente que lo hace, pues, pero el esfero no fue hecho para eso. Este ángel no fue hecho para ser alabado ni adorado, ni nosotros fuimos hechos para ser adorados ni alabados, sino que Jesucristo es el que es dueño de todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y Él es el que merecía toda la alabanza y toda la adoración y todo el reconocimiento de la deidad. Pero como Él todavía no ha entrado, eso estaba preparado para el día que entrara. Por eso dice que los primores de tus flautas y de los tambores de flauta fueron preparados para ti desde el día de la creación, hasta que se halló en ti la maldad. Entonces en Isaías está hablando un poquito más acerca del pecado. Isaías capítulo 14, versículo 12. La caída hacia donde nosotros estamos, o qué fue lo que pasó antes que nosotros fuéramos creados. Antes, ¿qué fue lo que pasó? Estamos hablando de lo que fue antes de existir el cielo y la tierra y lo creado, el sol, la luna, las estrellas, la expansión, nosotros. Versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo.
Y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es que Él es el que quiere ser igual a Dios. Cuando Dios le dijo al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere será, entonces ciertamente morirás. El diablo dijo, no morirás, sino que seréis como Dios. Pero nunca le dijo sobre como cuál Dios, sobre como Él, que se quiso ser Dios. O sea, el que conocía la sabiduría, el que tiene la sabiduría para ser adorado, está corrompiendo la creación para que ellos no conozcan, para que nosotros no conociéramos, para que nosotros no encontráramos a Dios, para que nosotros nos desviáramos y pecáramos, porque el pecado, cuando uno dice el pecado, la gente solamente piensa que yo robé, que maté. No, es que nosotros somos pecadores desde el nacimiento porque estamos alejados de Dios, que no lo conocemos. Este estudio bíblico precisamente es para que nosotros le conozcamos a Dios, para que reconozcamos quién fue el que nos hizo pecar, quién fue el que nos hizo desviar. Y cuando el Señor vino a predicar que arrepiéntanse, precisamente es para enderezar el camino, para que volvamos otra vez a ser perfectos, para perfeccionarnos. Por eso la palabra de Dios es la lámpara en nuestro camino y es la lumbrera en nuestros pies, que nos ayuda a encontrar nuevamente y a enderezarnos de lo que nosotros, para el cual fuimos creados. Pero este que enalteció su corazón, dice, este que quiso subir, que estar por encima, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que él fue sacado de ahí. ¿Y por qué fue sacado de ahí? ¿Y por qué llegó aquí? Precisamente porque ya no se halló un lugar para él. Porque esa razón, la razón por la cual fue creado, o el propósito, más exactamente, el propósito para el cual fue creado, fue para que hiciera esto, pero la causa, lo que lo causó que él cayera, que él estuviera encerrado acá, fue precisamente este. En Apocalipsis capítulo 12, ¿es en Apocalipsis? A ver, capítulo 12, versículo 9. No, perdón, 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Pues como montó una rebelión, se me echó, la guerrilla le quedó corta, entonces se sublevó en el cielo, contrató una cantidad de los ángeles y dijo, no, ustedes no van a adorar aquí a mí, al que tienen que adorarme es a mí. Mire que yo soy hermoso, mire que yo tengo todo esto. Y con toda esa sabiduría, es que hay personas que son sabias pero para el mal. Ustedes no han visto que hay personas que son muy inteligentes para robar bancos, planean tan perfectamente. Ustedes no han visto una película que se llama La Casa de Papel, ¿cómo que se llama? La Casa de Papel, sí, que una persona que es tan inteligente y todas las personas que planean los robos, que planean matar, tienen una sabiduría para matar, para destruir y para hacer el mal. No la pueden invertir para el bien, sino que la invierten para el mal. Pues precisamente ya no se halló lugar para él, porque el cielo es el lugar perfecto, es el lugar más hermoso, es la herencia para su hijo, porque todo fue creado por medio de él y para él. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, Colosenses Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Está hablando de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito quiere decir el primero en todo, en la creación, lo primero de la creación. Es decir, la razón de Dios, yo soy el principio y el fin, quiere decir todo fue primordialmente para mí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo
todo fue creado, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, sean principados, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles fueron creados para Él. El reino de los cielos fue creado para Él. Él es el que algún día venía a tomar su reino. Él es el que un día venía a tomar la herencia que Dios le dio. Porque es que si ustedes miran Juan capítulo 18, eso lo vamos a seguir tocando en otros temas, ¿no? Juan capítulo 18. Versículo 33. Entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿de cierto dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Claro, los que no son de la verdad, como Pilato dirá: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Eso no le digo qué es la verdad. A muchas personas no hay que decirles qué es la verdad porque no entienden qué es la verdad. La verdad es esta, que si nosotros pensamos en el plan de Dios, ¿qué es lo que Dios quisiera primero? Entonces, Dios tiene un plan y lo primero es que su hijo que es el primero en todo, tome su reino. Tome su reino. Bueno, yo dije, tome el reino. 2, ahora lo que tiene que hacer el Señor cuando venga es deshacer las obras del diablo, o sea, vamos a ponerla hasta con minúscula de pura piedra, el diablo. Tiene que juzgar al diablo, tiene que venir y arrinconar al diablo. Pero como también creó a los hombres, entonces, ¿qué va a hacer con los hombres? Va a dar la gracia. Para estas 3 cosas fue que vino Jesucristo. Él primero que todo vino a tomar su reino, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios hizo para su Hijo un reino eterno, un reino que fuera incorruptible, perfecto, preparado para su Hijo. Por eso Él dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué es este mundo? Que Jesús, para entrar en el reino, pues Él creó este lugar porque Él estaba en el seno del Padre, pero Él entra por el mundo. Entonces nace por un hombre, luego muere, resucita y vendría a tomar su reino, y este ángel lo debería alabar. Este es el plan de Dios para el Hijo. El plan de Dios para los ángeles y para el diablo es que ellos le sirvan a Dios para el día y preparen todo para el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Y usa a los hombres como el sendero o el camino que Él escogió para entrar a tomar su reino. Por eso esto se convirtió en el pecado para los hombres. Filipenses capítulo 2, el desvío, o sea, la razón para cual fuimos nosotros creados, tampoco la entendemos. ¿Qué dije? Filipenses capítulo 2, que esto lo vamos a seguir viendo en más estudios, sino que esto es para que usted comience a entender un poquito más claro de dónde proviene el pecado, como lo acabé de explicar. ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Por qué el hombre pecó? Y de ahí en adelante, ¿qué quiere decir pecado cuando lo que hizo la mujer, lo que hizo la serpiente, lo que se convirtió en pecado? ¿Por qué destruyó las aguas? ¿Por qué hubo el diluvio? Todo eso que convierte y se llama pecado, vamos a verlo poco a poco. Que el Señor nos conceda mucha oportunidad para poderlo estudiar todo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Está diciendo a los hombres, porque el sendero que escogió el Señor, nuestro Señor, el Hijo de Dios, fue salir del seno del Padre y tomar la forma de hombre, haciéndose más bajito que los ángeles,
más humilde y más obediente para obedecer al Padre en todo y tomar su reino. Y por haber hecho eso, entonces Dios lo iba a exaltar y le iba a dar su reino. Eso es lo que está diciendo Filipenses. Y dice que nosotros los hombres deberíamos hacer lo mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que nosotros debemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús porque él era la forma de Dios. Jesús es la forma de Dios, la imagen de Dios. Pero dice, mas no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, que ese es el primer pecado, no creer que Jesús es Dios. Por eso el Espíritu Santo lo que nos viene a convencer es de que Jesús es Dios. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesús es Dios. Pero es que hasta muchos cristianos, cuando uno les pregunta, ¿pero Jesús es Dios?, les pesa la boca decir que Jesús es Dios. No, es que el Padre es el Padre, Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo, y entonces no pueden reconocer que Jesús es Dios. Nosotros tenemos que entender que es que al él tomar, en este versículo que dice, el cual siendo en forma de Dios, al no estimar el ser igual a Dios y no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínate, tomando forma de siervo. Es que los ángeles son los siervos. Los ángeles fueron creados como siervos para el servicio. Pero vino como siervo, vino para servir a Dios, para que todos conociéramos a Dios. Esa es la función de Jesucristo que se hace carne, es tomar la carne, hacerse como un hombre para que nosotros los hombres, el sendero que Él escogió para entrar en el cielo, nosotros después que encontramos su camino en nosotros, ahorita Él nos hace el camino para que nosotros también podamos estar donde Él está. Ese es el pecado del hombre, que el hombre está completamente desviado del propósito de Dios, del plan de Dios para el hombre. Entonces que nosotros tengamos el sentir de Cristo es porque Él quiso tener el cuerpo de la humillación, el cuerpo humilde más pequeño que los ángeles, haciéndose servidor en este mundo, haciéndose un servidor, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es que viendo al Hijo podemos ver al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si ven mi gloria, ustedes pueden ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees podrás ver la gloria de Dios? Claro. Nosotros tenemos que tener ese sentir que tuvo el Hijo, que Él se rebajó, y los ángeles, que son temporalmente superiores a los hombres, Jesucristo se hizo por debajo de esos ángeles y se humilló a la forma de un hombre que muere. Por eso cuando el ángel se rebeló y Jesús tiene el sentir de tomar ese reino, pero tomarlo humildemente, obviamente Él creó las condiciones para poderse rebajar, y creó este universo y creó a los hombres y los puso en el huerto porque Jesús podría haber nacido en la primera mujer y haber venido a morir y entrar en su reino. Y desde ahí que el hombre cayó, entonces es que los hombres se convirtieron en pecadores. Nos convertimos en pecadores, personas desviadas del plan de Dios, porque como acabamos de leer que todo fue creado por medio de Él y para Él. Sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces nosotros los hombres también fuimos creados para Él. Eso es lo más importante que el hombre debe entender. Que nosotros los hombres también fuimos creados por Él y para Él. Los ángeles fueron creados por Él y para Él. El cielo fue creado por Él y para Él. El universo. Vamos a mirar. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que Jesucristo ya se cumplió la primera parte. Que el Hijo tome su reino, ya se cumplió. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Nosotros estamos viviendo en el tiempo que Jesucristo ya vino y tomó al diablo y miró que él era el pecador y lo enfrentó. Pero todo eso tenemos que organizar el concepto de pecado para que nosotros no seamos más acusados ni seamos arrastrados a donde el diablo fue
arrastrado, porque es que el diablo va a ser juzgado. El diablo tiene que ser juzgado. Y la gente tiene miedo de irse para el infierno, pero es que el infierno no fue creado para el hombre. Mire lo que dice en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Yo no tengo apuntes, sino que estoy hablando según el Espíritu Santo me da, porque Él dijo que cuando venga el Espíritu Santo les enseñará de pecado. Y yo lo que estoy haciendo es tratando de enseñar por el Espíritu Santo qué es el pecado, y todo lo voy a hacer, que el Espíritu Santo me guíe para que todos podamos entender dónde nació el pecado, quién fue el primer pecador, qué es el pecado que cometió el hombre y cuál es el pecado que los hombres pueden estar cometiendo en este momento. Pero la palabra pecado se ha utilizado durante mucho tiempo bajo la ley y en muchas partes, y nosotros tenemos que también liberarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que uno teme es ser pecador. Entonces toda esta enseñanza no es para que usted sienta condenación, sino para que usted pueda ser libre de la ley, del pecado y de la muerte. Espero que eso les quede claro. Mateo capítulo 25, versículo 41. A los que van a seguir al diablo, a los que decidieron no creerle a Jesús, a los que decidieron no creer en Jesús, les va a acontecer esto. En el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno? ¿Para nosotros? Yo le pregunto, ¿usted cree que verdaderamente Dios lo va a castigar a usted o me va a castigar a mí? No, no nos va a castigar. Nosotros vamos a decidir para dónde vamos a coger. Si le creemos a Él, pues miren lo que dice un poquito antes. Si le creemos a Él, vamos a leer desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, o sea, los que no pecaron, los que no se corrompieron, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es que nosotros somos los que decidimos, hermano. Nosotros somos los que tenemos que decidir que usted no decidió nacer en la familia que está. Usted no decidió nacer en la ciudad, ni en el país, ni en la condición que está. Pero usted la decisión de su eternidad sí la puede decidir. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que hay algo que es creado para nosotros, que es desde la fundación del mundo. Es este lugar también para nosotros. Preparado. Venid aquí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también dirá a los de la izquierda, a los que no quisieron ser ovejas, sino cabros, resabiados, como la serpiente. A los de la izquierda dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que nosotros vamos a escoger, vamos a aprender bien, vamos a entender bien este concepto de pecado, para que nosotros podamos decidir y tener plena certeza. No, es que yo no voy para... Mi reino no es de este mundo. Usted puede decir también, como dijo el Señor: no, yo ya no voy a estar acá en este mundo. O sea, si me pasa algo, tranquilo, no se preocupen. Nosotros no fuimos preparados, ni nosotros fuimos creados para el infierno. Nosotros fuimos creados para que heredamos algún día el reino de los cielos. Entonces a mí no me afecta, digamos, que las cosas que están pasando en este mundo, porque yo tengo ya plena certeza, sea que muera o sea que viva, como Pablo dijo: si sea que vivo o que muero, yo soy del Señor, yo soy de Cristo. Nosotros fuimos comprados por su sangre. Así que todos nosotros tengamos plena certeza de qué es el pecado. Pecado es creer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Esa fue la enseñanza de esta mañana. ¿Cómo? El pecado es no creer, no creer que Jesús es el Cristo. Si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, si yo no creo que Jesús es Dios, si yo no creo que Él es el enviado de Dios para escogernos como el camino, que Él nos abrió el sendero, que Él usó nuestra vida creada para hacerse hombre y poder tomar su reino, para tener una condición humilde ante el Padre, pero que Él quiere heredar su reino, lo quiere tomar de una forma más pequeña que los ángeles, sin gloria. Es que Jesucristo no nació en un castillo de oro. Jesucristo nació en una pesebrera, entre las criaturas, entre los animalitos. Pero Dios lo exaltó y le dio nombre que sobre todo nombre, por haber obedecido hasta la muerte y muerte de la cruz. Mientras que Adán y Eva no obedecieron.
Y como no obedecieron, porque uno que se desvió, que ya es el primer pecador, Dios no le dijo que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal pecarás, sino que morirás. Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es estar en pecado? Es estar muerto. Porque dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás. Romanos, con esto termino. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Acuérdese de la pandemia para que lo reflexione esta palabra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros fuimos creados, eso lo vamos a ver en la clase de mañana, el diablo nos engañó, y nosotros todos estábamos ahí. Entonces, el pecado, el desvío, la desobediencia y la muerte comenzó verdaderamente desde el día que Adán pecó. No es el día que usted muera, no es el día que vino la desgracia. Ya la muerte está. Los hombres están muertos espiritualmente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Ustedes saben que yo estoy aquí en la casa y aquí hay perritos y aquí hay gente que molesta, entonces. Pero bueno, hermanos, espero que esta palabra para ustedes sea de mucho refrigerio, de mucha esperanza, de saber que nosotros... por eso es que la primera clase, por la mañana que estoy enseñando para leer la Biblia, es más sencilla, para que las personas aprendan a familiarizarse con la Biblia. Que la Biblia, Juanita me hizo, préstame una cosita que me hiciste, ya me hizo algo para que la clase de las 10 de la mañana podamos entender un poquitico más por qué fue escrita la Biblia. Fue la primera clase, si usted no la ha visto y quiere verla, es esta, ¿sí? Todos los libros de la Biblia, entonces Génesis, entonces 5 en el Pentateuco, 12 que son los históricos, 5 que son los proverbios poéticos, los profetas mayores, entonces son 5, son 12 los profetas menores, son 4 los evangelios, un libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas paulinas, una que pues no se sabe si es de Pablo o no, 7 cartas que no son de Pablo, pero que son de Santiago, de Pedro, de Juan, y Apocalipsis, que es el libro de la revelación. Todo esto es esto para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere con su Hijo, qué es lo que Dios quiere con los hombres, qué es lo que va a pasar con nosotros, qué es lo que Dios quisiera que nosotros entendiéramos. Por eso familiarizarnos con la Biblia, entender estos orígenes del mundo espiritual y del mundo de la carne y el pecado, pues eso nos dará mucha paz y mucha tranquilidad. Por favor, yo sé que vamos a estar encerrados, aislados durante un tiempo. Hay muchas personas, yo les decía esta mañana, que tienen que estar en la cárcel o en la clínica para acordarse de Dios. Si le pasa una Biblia, ya que nosotros tenemos una oportunidad, y no solamente de aprender y entender, sino también transmitir a otras personas estas enseñanzas que son muy importantes. Si nunca ha leído la Biblia, si nunca la ha cogido, entonces vea la primera enseñanza de esta mañana. Entonces por las mañanas a las 10 de la mañana voy a enseñar cómo familiarizarse con la Biblia, cómo comenzar a leer la Biblia, y luego el tema que el Espíritu Santo nos tiene que dar a nosotros para que tengamos paz es que nosotros entendamos qué es el pecado, que podamos ser libres y podamos estar tranquilos. Que el Señor Jesús los bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en el devocional con los Salmos capítulo 119. A las 10 de la mañana conozcamos la Biblia, y por la tarde el concepto de pecado. Entonces que el Señor Jesús los bendiga, que tengan gracia y paz de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que pasen buena noche, que descansen. Paz de Dios, que el Señor Jesús los bendiga. Amén.